Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar como siempre con una historia. Se dice que Real de 14 es un pueblo fantasma en medio del desierto. Se ubica en un altiplano desértico en la Sierra de 14, pero en sus tiempos mozos fue un próspero núcleo colonial de la minería de la plata. Visitar Real de 14 es como viajar en el tiempo y volver a unas cuantas décadas en el pasado. Las casas rústicas, los coches antiguos, las calles empedradas, todo esto hace que este pueblo sea mágico y uno de los destinos más misteriosos de todo México. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el Tren de la Muerte. Esta leyenda sucede en Real de 14, San Luis Potosí, para ser exactos, en el año 1972, un día 5 de octubre, cuando aún se usaba el sistema ferrocarrilero mexicano para transportar pasajeros. El tren llegó cerca de las 10 de la noche y la gente comenzó a tomar su lugar, preparándose para un largo viaje de noche. A pesar de que se contaban con 22 vagones, estos no fueron suficientes para poder cumplir con la demanda de asiento, teniendo varias personas que viajar de pie, mientras que otras prefirieron quedarse en la estación para probar suerte al día siguiente. La mayoría de las personas eran peregrinos que habían asistido a las fiestas patronales en Real de 14. Estaban cansados, desvelados y hambrientos, con frío y con los pies adoloridos. Así que lo único que querían era llegar a esa estación para tomar el tren y comenzar el camino de regreso hacia sus hogares, acariciando la esperanza de que el próximo tren hubiera llegado con asientos disponibles para descansar de aquella larga caminata cuesta abajo, de Real a la estación. Don Rogelio, un ferviente devoto al santo venerado en Real de 14, había asistido con su esposa Marta y su hija recién nacida, acompañado también por sus hermanas y su madre. Habían asistido a dar gracias por la nueva vida con la que Dios los había premiado. Su madre y hermanas habían llegado 2 días antes que ellos, por lo que esa mañana habían partido también, primero que ellos, en uno de los trenes con destino a Saltillo, para posteriormente transbordar a un autobús a la ciudad de Monterrey. Ya que lo más buscado eran los trenes de la mañana, Rogelio había decidido partir en el tren de las 10 de la noche, esto con la esperanza de encontrar asiento y poder descansar en el trayecto. La mayoría de los peregrinos estaban con boleto en mano y ya esperaban el tren con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y como les dije, este llegó puntual con sus 22 vagones. Como venía ya con pasajeros de San Luis, se llenaría a sobrecupo, y entre empujones casuales y abiertos aventones por ganar un lugar, llegó un lleno total. No quedó asiento para ellos y para muchas personas que también habían esperado durante horas. Un poco tristes y acongojados por la situación y el cansancio del que ya eran presas. Solo por pensar en el pasar un día más en la estación, no les quedó de otra alternativa más que quedarse arriba del tren y soportar el viaje de pie, con la esperanza de que en algunas estaciones posteriores se fueran desocupando poco a poco los lugares. Rogelio todavía recuerda cómo vio que en las escaleras, en pequeños espacios y hasta en los baños había pasajeros amontonados. De pronto, un vocerío que provenía de uno de los carros vecinos le llamó la atención, y al voltear hacia la puerta para ver qué es lo que sucedía, vio que un anciano de aproximadamente 80 años de edad, con un sombrero de palma, con ropas muy humildes y de color blanco, tenía un bordón en su mano y él venía del vagón contiguo. Aquel viejo iba abriéndose espacio entre los pasajeros y algo decía, llamando a todos los viajeros, por lo que Rogelio trató de prestarle un poco de atención. Sin poder escucharlo claramente, se acercó lo más que pudo y escuchó que aquel venerable viejo suplicaba a todos los pasajeros que por favor se bajaran del tren. Decía: háganme caso, soy un enviado de Dios y tengo la encomienda de avisarles que este tren no va a llegar a Saltillo. Muchos van a morir. El infierno ya viene. Un accidente viene. El tren se va a descarrilar. Pedía con tanta desesperación y benevolencia que creyeran en sus palabras, que mucha gente se miraba entre sí y dudaban en creerle. Muchos de los que ya tenían su asiento hacían caso omiso a las palabras de aquel anciano.
Otros simplemente decían que aquel pobre viejo ya estaba loco y que veía visiones por lo avanzado de su edad, o quizás estaba borracho. Era tanto el cansancio de los peregrinos que muchos, sin siquiera haber comenzado la marcha, ya estaban profundamente dormidos. La insistencia de aquel anciano puso nerviosa a Marta, la esposa de Rogelio, y volteó a ver a su marido, y con una gran preocupación le suplicó que le hiciera caso a sus palabras. Esto provocó una discusión entre la pareja. El tren ya comenzaba a dar indicios de comenzar su marcha. En ese momento, Rogelio, con gran mortificación y a regañadientes, bajó de aquel tren en el frío de la noche con su hija en brazos y seguido de su esposa. No fueron los únicos, aunque sí fueron muy pocas las personas que se bajaron de aquel tren ante el aviso del anciano de aquel accidente. El tren ya se perdía en la noche y algunos planeaban tomar el tren a San Luis y ya en aquella estación poder regresarse en el tren para así poder asegurar un asiento y poder descansar en el largo regreso. Era cerca de las 11 de la noche cuando un tren carguero arribó a la estación de 14 rumbo a San Luis. Rogelio, en compañía de otras personas que planeaban hacer lo mismo, se acercó al maquinista, tratando de conseguir un rayo a la capital potosina. Estaban hablando con él cuando de pronto se sintió y se escuchó como si las vías hubieran sufrido algo, un ruidoso sacudimiento. Algo había sucedido a la distancia. A la mañana siguiente, ya en la estación de San Luis Potosí, la pareja se enteró de aquella tragedia ocurrida en el tren peregrino a las 10:45 de la noche, en la curva de Moreno. El convoy con sus benditos vagones se había desbarrancado a una velocidad de 120 millas por hora, quedando los furgones apilados unos sobre otros como piezas de un dominó. Entre llantos y gritos desquiciantes, el infierno que se había anunciado había llegado, terminando con la vida de cientos de personas que quedaron prensadas y destrozadas entre los hierros retorcidos. Las cifras no oficiales hablan de más de 400 muertos, muchos heridos y mutilados de brazos, de piernas, o con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Más de 1,300 víctimas en aquel fatal accidente. Entre los peregrinos que atestiguaron esta desgracia, corrió la voz de que la mañana de aquel 5 de octubre, tal vez 12 horas antes de aquella tragedia, precisamente en la curva de Moreno donde sucedió el accidente, la mayoría de los pasajeros a Saltillo notaron a la vera de los rieles la presencia de una mujer joven. Estaba de pie, en silencio, elegantemente ataviada de blanco y un largo vestido, parada al inicio de la curva, como esperando por alguien o por algo. Los jóvenes desde las ventanillas le gritaban que se subiera y le decían algunos piropos, pero la bella, extrañamente, nunca se dignó ni siquiera darles la cara. Con aquella gran tragedia, la madre de Rogelio estaba segura de que era la muerte en persona, haciendo guardia y esperando pacientemente para cumplir con la misión del Altísimo que le había encomendado. La tragedia enlutó muchos hogares en San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, pero los que no tomaron el tren aquella noche trágica o se bajaron, atendiendo las súplicas de aquel profeta, en sus corazones no dejaban de dar gracias a aquel extraño anciano que les había advertido sobre la tragedia. A tantos años de estos hechos, Rogelio y unos cuantos que lo vieron y escucharon sus advertencias están convencidos de que fue el mismo San Francisco que en el afán de proteger a sus fieles se les había presentado para advertirles de la muerte colectiva que les esperaba en aquel fatídico tren de la muerte. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.